Hola, mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer. Juntas somos Lucy y Fer. Y queremos ver el mundo de la literatura arder. Mira que si queremos. Bueno, ya se irán dando cuenta conforme avancemos en esto. Sí. Entonces, Somos muy... ya sé. Entonces pasamos directamente a la explicación general de lo que pretendemos hacer con el podcast. Para empezar, ¿quiénes somos? Somos dos estudiantes de literatura. Somos compañeras de clase, nos conocimos en la universidad. Desde hace 3 años, Dios santo. Ya es demasiado tiempo. Sí, ya necesitamos otra mejor amiga. Definitivamente. Pues sí, el punto básico de este podcast, además de reunirnos en la distancia de la cuarentena para hablar de libros, es dejar de lado esta idea de la literatura culta o de que determinadas personas no deben de leer determinados libros. Esperemos poder lograrlo. Sí, sobre todo porque la literatura es algo que pues se puede adquirir en cualquier momento. O sea, tú puedes agarrar un libro, abrirlo y ya hacer un hobby de él. Claro. O sea, no es como algo que tengas que prepararte años y años. O nosotros lo hacemos nada más por tirar dinero, básicamente. Uy, sí, ¿cuánto dinero? Y pues sí, básicamente no queremos, para empezar, no venimos a dar una reseña crítica punto por punto de lo que nosotros aprendimos en la escuela, sino aterrizar en una situación más humana, que las personas que nos escuchan pues entiendan de lo que estamos hablando y divertirnos primero que nada. Más que nada. Que nosotros que no nos divertimos por lo general. No, y de hecho quisimos hacer esto porque notamos que aprendemos mejor también cuando hacemos chistes al respecto. Ah, claro. Entonces, una forma de aprendizaje en nosotros es, pues esa, o sea, hacer bromas. Incluso los profesores se llegan a reír de nosotros porque somos muy ocurrentes en clase. Pero es la manera en la que más retenemos la información. Claro, un ejemplo de eso son nuestros poemas con groserías, que para aprender de métrica, nosotras nos dedicamos mutuamente poemas ofendiéndonos. Qué cosa tan hermosa. Sí. Que ya necesitamos retomarlo porque eran muy buenos. Tú me debes un soneto al respecto. Lo siento. Me atrae con un verso, ya no puedo. Y pues sí, intentaremos que este podcast sea cada semana. Lo vamos a dividir por temporadas para comenzar además de traer público, adaptarnos también nosotras a toda esta situación. Esperemos no quedarles tan mal, ni sobre todo. Sí, ni en la manera de tratar los temas, como en los horarios de subir los podcasts, los capítulos, perdón. Sí. Bueno, y hoy quedamos que vamos a hablar sobre Rayuela. Redobles, por favor. Qué miedo. Bueno, nada más para aclarar que, como ya mencionó Lucy, esta es nuestra opinión, no tenemos nada en contra del libro, nada en contra del autor. No, yo ni conocía a Cortázar. Pues no, ni yo lo conocí, pero ya ves que hay personas que se ensañan con los autores. ¿Por qué no te gusta William Shakespeare? ¿Por qué? Ay, perdón, me proyecté. Exactamente. Disculpen, si ven algo fuera de lugar, por lo general son nuestros compañeros de la escuela, de los cuales solemos burlarnos. Sí, muy amables nosotros. Sí, claro. Bueno, es nada más nuestra opinión, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. No es como para que se tome como referencia en algún lugar. No, claro que no. No somos expertos en Rayuela ni nada por el estilo, ni en Cortázar, de hecho. Pero pues intentamos. He leído muchos cuentos de Cortázar y ya leí su novela, ya puedo decir que ya leí su novela, pero no me considero experta en Cortázar, por Dios, no. No, ni yo. Pero lo que he conocido de Cortázar, me han gustado más sus cuentos. Ok. Antes de que des más spoilers al respecto, vámonos por partes. Sí, ya sé que tienes que morder la lengua. Perdón. Muy bien. Vayamos primero que nada con la trama. A ver, una sinopsis rápida de qué va Rayuela. Trata de un tipo. Bueno. Horacio Oliveira. Uh-huh. Que se fue a vivir a Europa. A París en particular. En París. Uh-huh. Y pues se fue para estudiar, pero no estudia.
Mira, como lo Ahí hacen todos los estudiantes de nuestra universidad. Yeah. Y ya conoció a Lucía. Sí se llama Lucía, Sí, ¿no? se llama Lucía, Tengo un pero problema con los nombres. le dicen la maga. La maga, pues sí, tienen un círculo de amistades entre los que pues están artistas sobre todo, pintores, músicos. Oliveira dice que es escritor, pero no No, entiendo no escribe. nada de tu vida. ¿Te das cuenta? Ese es un Exactamente. problema que yo también tengo con él. El tipo asegura que le gusta la escritura, que le gusta leer, que tiene como esta vena, pero en ningún momento se muestra que o una de dos, o se siente frente al escritor a escribir, o un papel que haya escrito él. No, o sea, él nada más es una persona que está ahí, dice que piensa, bueno, es que sí piensa, filosofa, pero nada más es muy introspectivo, pues. Sí, bueno, vamos, ya que hablamos sobre la trama, que es meramente esta cuestión del romance que hay entre, bueno, entre la maga y sí, Oliveira. Bueno, más o a veces menos. es como una obsesión enferma entre los dos, el uno por el otro, pero bueno. Sí, Dejando exactamente. eso de lado, pasemos a los personajes. Entonces me dices que Oliveira nada más, no porque filosofa, pero ni él sabe qué procede con su vida. Sí, es muy extraño, es podríamos decir que es la explicación literal de un filósofo. Explicación. Yo le veo más cara de Ernest Hemingway, de este Pues sí. poeta maldito que no sabe qué quiere de su vida, pero sabe que quiere algo y sabe que va a batallar demasiado para conseguirlo. Tiene esta idea constante del probable suicidio. En Oliver no es tan literal. Ya en los últimos capítulos, cuando regresa a Argentina, es cuando te das cuenta de que no le importaría mucho morir. Sí. Entonces, yo lo vi más por ese lado. Claro, desde el punto de las vanguardias, se entiende lo que Cortázar quería expresar. Incluso con esa idea del suicidio se ve la vanguardia y una herencia del No, sí, romanticismo totalmente. Sí, todavía. sí, sí. Sí, pero Sí, pero mi sí. único problema a ese respecto es que ahora ya no, como que ese personaje ya no tiene mucha razón de ser. Las personas ya no No. sienten de esa manera. Supongo que es el motivo por el cual la gente, una, no lee Rayuela, y dos, si la lee, lo ve como un libro aburrido. Es que, bueno, sí, es un libro aburrido. Me cayó mejor el personaje de la maga, sobre todo porque es totalmente, bueno, más o menos contrario a Oliveira, pero tiene como esa chispa, ¿no? O sea, como que te cae bien, como que tienes una cierta empatía hacia ella, y supongo que es también esa empatía o esa chispa que al menos a mí se me figuró que el grupo de amigos de Oliveira envidiaba de ella. Sí, y es muy extraño porque ellos son esta gente altanera de yo soy más inteligente porque tengo más años yendo a la escuela que tú, entonces Sí. yo debería estar por encima de ti en todo. Yo debo de ser más feliz, yo debo de ser más satisfecho con mi vida. Y luego llegan y se topan con alguien como la maga y se dan cuenta de que ni son más felices ni están más satisfechos. Que ella que no ha tomado más que 2 libros en su vida y creo que solo ha terminado medio, es más feliz que todos ellos con toda su filosofía detrás. Sí, exactamente. Sí, no sé, se me hizo un personaje más interesante que Oliveira. Claro. Y del grupo, para mí es el mejor personaje Sí, del grupo sí, de amigos. sí, lo cual es muy triste. Creo que la novela daba para más, pero Sí, también hay que admitirlo de la manera en la que es. Una novela que se suponía debe de brincar de un capítulo al otro, si tiene personajes muy complejos, hace que la lectura sea todavía más pesada. sí. Sí, o sea, si batallamos para leer Rayuela tal cual es, si hubieran hecho a Oliveira todavía más complejo, hubiera sido, bueno, un desastre quizá. Sí, de hecho esas partes en las que, porque no sé si, bueno, si te fijas el libro, los primeros 56 capítulos, da la historia de corrido. Ajá. Pero ves que se salta hacia los últimos capítulos constantemente. Esos capítulos son los que permiten conocer más la psicología de los personajes y sobre todo de Oliveira, porque
es más que nada, esos capítulos son más que nada los pensamientos de esta persona. Entonces, sí lo conoces un montón, pero ay, sí da mucha flojera. Eso me recuerda a nuestra compañera de la universidad, que cada vez que yo comento algo en Facebook respecto a mi lectura o el avance de mi lectura de Rayuela, ella me dice, ay, otra vez este libro. Sí. Perdón. Ay, no, es que, bueno, es tedioso el libro, la verdad, bastante. Lo cual es muy sorpresivo porque los cuentos de Cortázar no son de esa manera. No, son totalmente lo contrario, son muy dinámicos, tienen demasiado movimiento y Rayuela es un libro muy lento. Y denso. Sí, o sea, y aparte mete un montón de cuestiones filosóficas muy, muy intensas, pero, o sea, sobre todo en esas partes necesitas leerlo con más cuidado, pero Y luego, como están tan largas, llega a ser un poco aburrido. yo creo que más bien lo que nos causa este problema es el existencialismo. En cualquier novela existencialista que se lee, ya sea El extranjero de Camus o de Camus, o Niebla de Unamuno, tiene esta cuestión de hacerte pensar, incluso en tu propia existencia, y es donde ya nos quedamos con ese problema. Pero es diferente, si te fijas, Niebla sí maneja un existencialismo muy fuerte, pero no sé, o sea, es más divertido. Ah, claro. No sé qué tiene, pero no sé, es mucho más divertido estarlo leyendo. Rayuela es muy tedioso y supongo que es por el personaje principal, porque o sea, al principio a mí me cayó bien, sobre todo por los contrastes que tenía con la maga, ¿no? Pero conforme vas conociendo a Oliveira, te das cuenta que es un ser humano que no hace nada de su vida. Es bastante estático. Entonces, sí, hay un choque y te quedas, ay, pues es que ese tipo que quiere y te desespera. Quizá es por eso que esa comparación está como que lo revela, ¿no? Tú lo comparas con Niebla, la situación del existencialismo. En Niebla, el personaje principal empieza estático y termina con toda la acción. Y aquí es al revés. Sí. Oliveira empieza con toda la acción y termina estático. Sí, de hecho se mantiene, o sea, y creo que sí fue uno de las cosas que Cortázar quería lograr, porque leí que él la catalogaba como una antinovela. Claro, sí. Y pues sí, se supone que se quiere ir en contra de todas las características de lo que es realmente una novela, y por lo tanto se supone que no debería tener momentos de tensión. Pues sí. Entonces, pues sí, digamos que sí lo logró, pero sí es muy fastidioso. O sea, fastidió perfectamente. Muy bien por Cortázar. No, es que lo hizo muy bien, de verdad lo hizo muy bien, pero al menos, o sea, ay, no sé, es tedioso. Sí, lo que nos lleva a hablar de las cuestiones técnicas. Sí, aquí vamos a intentar ser un poquito más explícitas y detenernos a explicar todos los términos que usamos en la jerga literaria. Por ejemplo, nosotros ya lo hemos hablado por fuera respecto al dispositio, que el dispositio es esta palabra en latín que refiere a la manera en la que está acomodado el texto. Nos llama la atención porque Cortázar tiene esta cualidad de que puedes agarrar el libro desde donde sea, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, con los capítulos nones primero y luego los pares, o los pares primero y luego los nones, o como te lo pone Cortázar en la tabla del principio de casi todas las ediciones de Rayuela. Pues esa cualidad es la que me llama más la atención. Yo te lo decía, que a mí me parece que es sencillo de llevar para él como autor, de organizarlo de esa manera, porque los capítulos sueltos, la mayor parte son estas cuestiones filosóficas que nada más los une los personajes. El hecho de que lo expresen los personajes es lo que une todas estas ideas. A lo mejor, y pudo haber tenido Cortázar o no pudo haber tenido Cortázar. Entonces, lleva este juego dadaísta de cortar un montón de palabras, ponerlas en una bolsa e irlas sacando para formar un poema. Sí, así se me figura que él lo hizo. Agarró todos los capítulos, los puso ligas, los echó todos en una bolsa y se empezó a sacar.
Sí. Y de hecho, al principio había unos capítulos que no me hacían coherencia, son los que escribía el escritor Morelli. Y decía, pues es que esto qué, o sea, no lo entiendo. Pero ya cuando apareció este personaje, la verdad el libro tomó más sentido para mí. Dije, Sí. no manches, esto sí está muy padre. No, sí, sí, y por ejemplo, también esta cualidad que tienen los capítulos de forma individual. Está este capítulo con palabras inventadas, Uy, sí. el capítulo donde se alternan los párrafos, también. Ese capítulo es uno de mis favoritos. ¿El de los párrafos o el de las palabras inventadas? El de los párrafos, que va una línea, bueno, las líneas pares son una parte y las líneas impares son otra parte. Yo francamente tuve que subrayarlas porque me perdía. Sí, yo también en más de una ocasión tuve que regresar. Perdón por ser tan mensa, pero sí. No, pero no, la verdad estuvo muy padre y sobre todo porque, no sé, creo que es como entrar en la mente, porque se supone que Oliveira está leyendo un libro de la maga, ¿no? Sí. Uno de los libros que leía la maga. Y es como ir siguiendo la lectura con él y también ir siguiendo sus pensamientos. Entonces es muy divertido esa parte. Sí, 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 sí. Sí, y no sé, creo que no me gusta decirlo de esta manera. Sí, porque me molesta esto de la exclusividad de las cosas, pero creo que este libro se disfruta más cuando tienes determinado grado de preparación y Sí, tienes todo este sí, bagaje de las vanguardias. sí, es lo que yo le decía al Minion. El Minion es mi esposo, que porque normalmente cuando yo estoy leyendo un libro, siempre le trato de recomendarle, ¿no? Decirle, no, te sabes que aunque sea un día en tu vida tienes que leer este libro, ¿no? Pero no se lo recomendé él totalmente porque pues él no tiene ningún conocimiento de las vanguardias y si le dije es que tienes que tener un mínimo de conocimiento de eso, porque si no, no le vas a entender. Sí, O si lo entiendes va a ser muy complicado. sí, y de hecho me he topado muchos comentarios en Goodreads, sobre todo, que es esta plataforma de lectores, eh, Sí. que muchos ponen en los grupos, ¿de qué manera puedo leer Rayuela y que me interese? O alguien le entendió a Rayuela Mm, y es donde me ujú. doy cuenta de que no, tristemente no cualquier persona puede leer Rayuela y entenderlo en primera y en segundo no les va a agradar Sí. porque si no encuentras este juego que propone Cortázar detrás de todo este trama aburrido de este personaje principal que es estático, Ujú. no vas a tener demasiado a qué aferrarte para poder seguir la lectura de Rayuela. Sí, no, y yo reconozco que si yo lo hubiera leído en los primeros semestres de la carrera, yo no lo hubiera entendido, No, para no, no, nada. no, no. Ya hasta que llevé la clase de vanguardias fue cuando, pues yo, pues yo creo que ya le entendí un poco Y eso más. que tú todavía no tomas esa clase tal cual. No, todavía no la tomo, pero indirectamente he recibido un montón de enseñanza sí, pues de esa Sí, época. la clase de análisis sobre todo. Sí, Sí, poesía, ajá. sí, sí, y esa es la situación, lo cual me parece triste porque pues sería genial que todas las personas entendieran el juego que propone Cortázar, porque literalmente es eso, es un juego, ¿sí? De ahí el Sí. nombre de Rayuela. Más Ujú. allá de toda esta teoría que, que manejan de que el 10 es el cielo, el uno es el infierno, o el uno es Sí. la tierra y cosas por el estilo. Más allá de todo esto, es este Ujú. juego, literalmente este juego que propone Cortázar. Sí. Claro, es un juego más especializado que nada más algunos entendemos, lo cual es muy, muy triste. Sí, es muy triste, sobre todo por el punto del blog, ¿no? Que pues es decirle a las personas que pueden agarrar un libro donde quieran y cualquier libro y leerlo, pero pues Rayuela no es ese tipo de Sí, no, libros. Rayuela no se presta, definitivamente no se presta. Yo lo que recomendaría es que busquen blogs escritos que expliquen Rayuela de Ujú. una manera todavía más sencilla que nosotras,
Porque muchos se toman el tiempo de explicar capítulo a capítulo cuál es la función del capítulo. ¿Sí? Ujú. Y pues fuera de eso, sí, no siento que mucha gente si lo lee, lo vaya a disfrutar. Creo que ni siquiera No, es que no es un nosotras lo libro. disfrutamos del todo. Y bueno, yo sé que te digo que tenemos un poco más de conocimiento de la vanguardia y se supone que le hallamos un poco más a la idea del libro, aún así, pues fue muy monótono, muy lento. Sí. No sé, o sea, entiendo el punto de Cortázar, pero aún así no le hallo mucho el Pero aún así, chiste. qué flojera, Cortázar. ¿Qué te pasa? Sí, sí se pasó de lanza. Después de escribir No, cómo te asfixia un pullover a venir a esto, no. ese cuento es muy bueno. Es creo yo mi favorito de Cortázar, es el que siempre cito y probablemente lo vaya a citar aquí Sí, muchas veces. Entonces, es que definitivamente sientes la desesperación que el man sentía cuando se estaba poniendo ese maldito pullover. claro, te sientes tu ahogado. Sí, o sea, ya con eso yo creo que ese cuento es mucho mejor que toda la novelota que se aventó. Sí. Eso también. Eh, es, es como un libro demasiado largo y se pudo haber reducido muchísimo. Sí, tira mucho rollo. Sí, O sea, bueno, no sé si tú lo notaste, pero yo sí llegué a alcanzar a ver algunos momentos en los que el man repetía exactamente lo mismo. sí. Aunque O una sea, cosa sí le voy a dar a favor. El capítulo ujú, donde tiene que ser erótico está muy bien hecho. sí, la verdad sí es muy bueno. Sobre todo porque, o sea, te lo describe detalladamente, pero a la vez no. Con sus palabras inventadas. Sí, exactamente. O sea, es lo que te digo, o sea, no conoces las palabras porque obviamente las inventó, pero está dando detalles. Y aún así, le entiendes. Sí, Sí. exactamente. Aún así lo Aún entiendes. así, sabes a lo que se refiere con el noema. Sí, Y así, a lo mejor es una de las ventajas de ser mexicano, ¿ya? sí, que nosotros manejamos esto del doble sentido, pero de una manera bella. O sea, es nuestro pan de cada día. Sí. Los albures. Bueno, es que también entre los latinos somos muy de encontrarle el doble sentido a todas las cosas. Pero sí, yo creo que sí, México sí se pasa de lanza. Porque a veces es que no puedes decir algo, o sea, tú le dices inocentemente a veces y, caray, ya cuando te pensaste ya dijiste algo acá bien intenso, ¿no? Sí, Sí, a lo mejor deben ponerse nosotros lo entendimos un poco más porque, pues, mexicanos. sí. De hecho, yo se lo leía al Minion Uh-huh. y si vuelto así como que, ¿qué me estás leyendo? Y yo, pues sí, lo que te imaginas es lo que te estoy Y leyendo. lo peor es eso, que pese a las palabras inventadas, te lo imaginas, Sí, ¿sí? O sea, te lo sí, imaginas. sí, Es muy bueno. Dentro de todo lo malo que se puede sí, encontrar, no es malo, dentro de todo lo aburrido que podamos encontrar en esta época, sí. es genial. Cortázar no deja de ser genial. No, es que el libro en realidad es bueno, es una muy buena Uh-huh. novela. Nada más que la historia es demasiado plana, demasiado sin chiste. Sí, quizá en el momento en el que salió, que ¿para qué año salió? En Ujú. el 60 y tantos, ¿no? Sí, Déjame, reviso en Wikipedia. Sí, en el 63. Para el año en el que salió, tenían todavía frescas las vanguardias. Apenas sí, acababa de pasar lo de la Guerra Civil Española, ajá, que es principalmente de donde se conocía hacia Latinoamérica todas estas corrientes. Entonces, pues ellos todavía lo tenían fresco, para ellos era algo normal, para ellos sí, sí. esta novela pudo haber sido la máxima expresión de todas las vanguardias juntas y condensadas, ¿sí? Sí, y de hecho, si lo lees ahora y lo estudias desde el tiempo en el que vivimos, pues puedes decir, ay, otra vez París, otro cliché, Ajá, ¿no? Pero en la época era el centro cultural, exactamente, o sea, era lo máximo, ¿no? Estar en París, ahora ya no tanto. sí.
ya el centro cultural se desplazó a otro lado, ¿no? Sí. Y por eso nosotros ya lo tomamos como cliché, pero en la temporada, pues olvídate. Sí, no, es un hecho que en su momento Rayuela fue buenísimo. Y por ejemplo, este término de antinovela me recuerda al dadaísmo, a estamos en contra de manifiestos y lo vamos a exponer en nuestro manifiesto. Así de lógicos. Pero sí. Sí. Incluso tiene partes también muy surrealistas, y creo que también lo mencionan ahí, eso de la escritura automática. Y pues si te fijas, o sea, el mentira mucho rollo puede entrar también en eso de la escritura automática, ¿no? Que escribes lo que te va saliendo, literalmente. Sí, ¿sabes a qué me recordó eso? A las hashes que pone en las palabras. Sí, eso a mí me gustó mucho, sí. Curiosamente. Sí, y uno ya va intentando pronunciar las hashes, aunque sabes que es muda la letra. Sí, no, incluso ya pasaba un buen rato que ese capítulo ya había quedado atrás, ¿no? Y te lo traía y te lo recordaba y es muy bueno cuando lo ves y lo entiendes y dices, no manches, o sea, se siente igual que cuando empezó a escribir con tantas H. Sí. O sea, porque no solamente te pone la letra, o sea, la H ahí, sino que te hace referencia a un estado de ánimo. Claro, sí, lo relaciona con ese estado de ánimo. Sí. Sí, y es bueno, vuelvo a lo mismo que ya habías dicho, es esta introspección, hablar consigo mismo. A veces se me figura que es como una discusión dentro de la misma cabeza de Olivera con él, con su otro yo. Sí. Doble personalidad. Sí, así como que te diste cuenta de la H que puso esta persona cuando se estaba hablando, así como que él se lo está diciendo a sí mismo. Sí, no sé, me da mucha tristeza su vida. Sí. Qué bueno que no existen y son personajes. Qué bueno, pero bueno, en esta situación estrictamente del libro, hay una cosa que sí le voy a aplaudir a Cortázar, es el soundtrack del libro. Sí. Yo siempre he sido una persona que le gusta mucho la música y quizá es que nací mucho tiempo después de lo que debía de haber nacido, pero todas las canciones que él puso yo ya las conocía desde antes. Sí, de hecho cuando yo leía a Louis Armstrong, me acordé de ti. Sí. Dije de Lucy. Lo siento, pero es mi cantante favorito de todo el tiempo. Es que es muy bueno. Sí, y ahí también se expresa un poco más de la época en la que en la que lo escribió Cortázar. Y repito, sí, no. Por ejemplo, a mí que yo estoy familiarizada con esa música y que me gusta esa música, me parece bien. Quizás si yo hubiera vivido en aquella época, toda esta situación de la forma de ser de Oliveira, de la situación en la que vivía, me hubiera parecido, además de normal, agradable de leer por el momento en el que se leyó. Sí, pues es que pues volvemos a lo mismo, o sea, era lo del momento, era la moda, ¿no? Sí. Y no, yo creo que indiscutiblemente el libro, más que otra cosa, es un reflejo, pero, o sea, desde el principio hasta el final, es una reunión de todo lo que se vivió en esa época, de la moda, o sea, de la moda no solamente física, exactamente, sino también artística. O sea, estos círculos que se hacían para discutir sobre el arte. Sí. En donde no solamente porque, bueno, nosotros lo estudiamos desde la literatura, pero no, o sea, cuando lo estudiamos no solamente miramos a escritores, miramos a pintores y, por ejemplo, el surrealismo es una rama, ¿no? De esa época. Y se juntaban pintores, escritores, poetas que concordaban con esas ideas. E incluso directores, pensemos en Luis Buñuel, que era un director surrealista. Exactamente. Entonces, el punto ¿cómo se llamaba? ¿El círculo de la serpiente? O sea, era esta misma idea, eso de los círculos que se hacían para discutir de cierto tema y que iban totalmente con una idea general. Sí, y eso creo lo expresa muy bien Cortázar con los personajes que conforman lo que él llama el club, bueno, lo que Oliveira llama el club, porque tocan temas, además de filosóficos, también literarios. Nosotros estamos relacionados con esas dualidades, con el fondo y la forma, que no tienen nada que ver con una cubeta,
Eh, el fondo es la consistencia del texto, en este caso sería la trama, para simplificarlo, conlleva más, pero para simplificarlo. Y la forma es la manera en la que está escrito, que nosotros ya lo hemos dicho, lo conocemos como dispositivo. Entonces, siempre ha habido un problema en la literatura, bueno, una discusión, ¿qué es más importante, el fondo o la forma? Sí, y ellos en el capítulo 51, tengo aquí anotado, intentan más o menos como darle una resolución a eso. Sí. Además de que hablan de la función del autor dentro de sus textos, sí. Lo cual es bueno, para uno que estudia literatura es muy agradable. Y también del lector, y es cuando entra también esto del lector como un personaje. Sí, ¿no? De la estética de la recepción. Sí, exactamente. Esto es también esta pelea del genio. ¿El genio se hace o nace? Nace o se hace. Ajá, sí, que cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento literario va a saber que esa pelea ha venido desde los griegos. Sí. Sí, o sea, incluso en aquel entonces era, bueno, ¿el genio nace o se hace? Ahorita ya como que tenemos un punto medio de decir, puede nacer, pero si no se pule, no llega a nada. Sí. Como puede no nacer, pero si se pule, puede equipararse al que nació. Igual pasa con el fondo y la forma, porque era uno u otro, ¿no? Pero nosotros ya somos más de, es que los dos son importantes. Sí, y pues sí, es lo que me parece bastante interesante de esta no novela. Sí, está muy interesante, o sea, está muy bien construida, es muy buena, pero yo no me sentaría a leerla de nuevo. Por gusto, así, no. En términos generales, ¿la recomendarías para su lectura? Si quieres saber de las vanguardias, sí, pero para alguien que va empezando o por gusto, por eso te digo, por el mero gusto, no, porque sí es la historia es muy plana y es muy lenta, se queda en una constante, entonces sí llega a hartar un poco. Entonces, tristemente la recomendarías para cuestiones específicas, por ejemplo, en términos académicos. Sí, sí, o sea, si quieres, es que se ve todo retratado en las vanguardias. Sí. Todo. Entonces, si quieres aprender de esa época, pues quién mejor que Cortázar, ¿no? Que vivió en esa época para decírtelo. Claro, y que lo retrató de tan buena manera. No me acuerdo. Yo intenté imaginarme a Cortázar en esta época. Y a mi ver, se quejaría demasiado de muchas cosas. Para empezar, de tener el teléfono en la mano todo el santo día. Cuando habla de lo de la era del plástico, yo así de... Estamos en la era del plástico. Es un profeta. Ajá. Creo que por ahí más o menos es de donde se estaba quejando de toda esta situación. Y yo dije, pues a él le suena futuro, pero para nosotros es nuestro presente. Sí, de hecho, me sentí muy identificada con esa parte. Sí. La verdad. Sí. Sí, o sea, pero si te vas a la época, a lo mejor lo juzgaban de loco. Sí, sí. Y esa es la situación. Pues sí, qué triste que no podamos decir que es una novela para todos. No me gusta ser snob. Es que no. Pero. No, o sea, es que, bueno, yo recuerdo cuando recién entramos a la carrera que una compañera, que en ese entonces estaba en la carrera, dijo que se atrevió a leer Rayuela, pero que no le entendió nada. Y recuerdo que la profesora le dijo, no, pues es que debes de tener más conocimientos para leer esa novela. Sí. Y es que la verdad. Ahora, tengo una pregunta concreta que ya había querido hacer desde antes. ¿Crees que en algún momento Rayuela baje del canon? Porque ahorita está en el canon por ser esta novela que retrata todas estas de las vanguardias y se ha mantenido en el canon primeramente por las personas que la han estudiado o que hemos estudiado literatura y que reconocemos todos estos aspectos positivos que tiene para la cuestión literaria. Pero para un público en general, ¿tú crees que en algún punto baje de ese canon literario? Ay, qué difícil.
Yo creo que sí. ¿Sí crees que? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, ¿cuáles son los libros que ahorita están en el canon? Don Quijote. Sí, bueno, la Ilíada, la ¿Qué más? Odisea. La Odisea, o sea, son temas, tienen temas que se repiten constantemente. Sí, bueno. ¿Sí me explico? Entonces, no creo, y bueno, sobre todo por los temas, es por lo que leemos un libro. Entonces, como este no tiene tema en Entonces, general, eventualmente va a pasar. exactamente. Yo creo que sí está en peligro. Ah, pensé en Crepúsculo. No sé. No sé en qué momento entró en el canon. No estoy segura de que haya entrado en el canon, pero es un hecho de que se va a ir. Es como el reggaetón. Ay, men, sí, que ya se vaya. Se está extendiendo, no sé qué le pasa. Es como un virus. Un virus. El virus. Un virus. Ay, no. Pues sí, Sí, básicamente. yo creo que sí está susceptible a Ahí. ir, sí, saliendo poco a poco, no sé tú qué piensas. Ah, no, como todo va a ser una cuestión gradual. Sí, Sí. sí, o sea, mira, si ahorita Rayuela todavía está, o sea, muchos todavía le tienen ese respeto, no sé, no manches, es que tienes que leer Rayuela una vez en tu vida, me imagino cuando recién salió. Lo cual es muy O sea, gracioso porque te dicen, debes de leer Rayuela una vez en tu vida, y ellos una de dos, o no la entendieron o no la han leído. exactamente. Sí, yo miro a muchas personas que dicen, no, es que Rayuela es lo máximo y no sé qué, y yo sí les he preguntado, bueno, ¿y la entendiste? ¿De qué trata? Y no me saben decir. Creo que más bien, si ustedes ven en el bus, en el camión, en el transporte público, a alguien leyendo Rayuela, no lo está leyendo porque lo entienda, lo está leyendo porque se quiere sentir en un estatus intelectual Sí, por encima del nuestro. es lo que nos pasó con Derrida, Gasha. Derrida, Fue por una tarea, pero... Derrida punto y aparte, Derrida creo que no se entendía ni él solo, o para nosotros venir a entenderlo a él. No, no, no. Uno de los teóricos más poderosos de su época, lo reconozco totalmente, pero no Sí. tenía una dos, o el texto que yo leí tenía una muy mala traducción, o el hombre no tenía idea de cómo explicarse. Es que, bueno, ya cuando el profesor nos explicó de qué se trataba el texto, ya tuvo mucho sentido, Ah, ¿no? claro. Pero al principio sí, es que está muy Yo, complicado. Sobre todo nuestro amigo, el que nos puso el profesor en el video, ajá, nuestro amigo el peloncito, claro. Yo, él explicó mucho mejor a Derrida que él mismo. no, Era como su psicólogo, explícate, llegó él y lo explicó. yo necesitaba en ese momento un libro que se llama Derrida para Dummies porque no podía con eso. No, es que es muy complicado. Y luego encima te dicen, sí, y me hace por favor un comentario de qué entendió del texto. Pues le puedo entregar una cuartilla Sí, en blanco si quiere, porque francamente no entendí demasiado. Así, sí, así no. más o menos está la situación también con Cortázar y con Rayuela. Sí, no, es que sí debes de tener, aunque sea una idea de lo que fueron las vanguardias, porque sí, o sea, yo creo que si ya conoces esa parte de la historia, ya va a tomar mucho más sentido. Ah, claro. Lo que me lleva a recordar de que va a ser esta temporada del podcast. Sí, vamos a intentar ver hasta qué grado esta cuestión de los clásicos deben o no estar con el título de clásicos y con el canon literario. Que se entienda desde ahorita que no es con el afán de imponernos y decir, no debe porque yo lo digo. No, es a nuestro ver. Nosotros principalmente como lectoras, con un poco de teoría y jerga literaria, vamos a intentar explicar hasta qué punto nos parece que debería o no entrar en el canon. ¿Por qué? Principalmente porque, sobre todo en literatura, están estos libros que la gente tiene en pedestales. Y si tú hablas mal de ese libro o de ese autor, la gente se te, si la gente se te echa encima. Lo que pretendemos primero con esta primera temporada del podcast es generar criterio, que las personas piensen y cuando escuchen el título no nada más piensen, es un autor muy bueno. ¿Por qué? Porque así lo dice la mayor parte de la gente, sino que se pongan a criticarlo y ver hasta qué punto
a ellos, a cada espectador como persona, les parece que es o no es un buen libro. Y entender también que siempre va a haber autores excelentes. Sí. Y no porque ese autor sea excelente significa que a todos les va a gustar. Exactamente. Y al revés, o sea, hay autores que a lo mejor no escriben de la mejor manera, pero gustan mucho. Sí, que eso es otro punto que hay que aclarar. Una cosa es que nos guste y la otra es que técnicamente, o sea, con todas estas cuestiones literarias que nosotros sabemos, sea bueno o no de acuerdo a la academia, por decirlo de alguna manera. Sí. Voy a poner un... Sí, o sea, yo... a mí no me gusta la poesía de Shakespeare, a mí, como persona. Sí. Pero reconozco que el hombre es magnífico. Él sabía lo que hacía. Sí. ¿Por qué? Por las cuestiones métricas, por las cuestiones de rima, por las cuestiones de las referencias, no sé, todas estas situaciones que ya luego iremos explicando. Pero a mí no me gusta. Sí. Hay que separar la cuestión crítica de la cuestión de gustos, de la cuestión personal. Lo vimos también aquí con Rayuela, o sea, considero que Rayuela es una muy buena novela, sí, pero a mí no me gusta. Sí, sí, voto por lo mismo, exactamente lo mismo. También hay un profesor en la universidad que piensa que que Rayuela está sobrevalorada. Ay, no es el único. Es el tercer profesor que yo escucho que dice que Rayuela está un poco sobrevalorada. Un poco, y lo dice ese poco por no vender. Saludos a todos nuestros profes, por cierto. Los amamos. Los amamos a todos, francamente. Es que volvemos a lo mismo. A lo mejor en su tiempo fue lo mejor y ahorita ya como que está saliendo, ¿no? De ese mejor. Sí, creo que si no el último capítulo, quizá el inicio de la siguiente temporada, deberíamos de considerar buscar libros que puedan ser nuevos clásicos. Sí, me parece bien. Me gusta. Sí, más o menos para darnos una idea de qué es lo que buscan estas generaciones. Sí, y bueno. Perfecto. ¿Cuáles son los otros libros de los que vamos a estar hablando? Por si se quieren poner a leerlos, o por si los conocen y quieren dejarnos comentarios, sugerencias, amenazas de muerte. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. Bueno, Orgullo y Prejuicio es uno de ellos. Cumbres Borrascosas. Ajá. ¿Cuál otro habíamos dicho? El coronel no tiene quien lo escriba, de García Márquez. Sí. No recuerdo si también aquí vamos a hablar de los clásicos de... claro. La Odisea y todo no, eso. La Odisea que dijimos que la Ilíada, sí, cierto. Íbamos a dejar de lado la Odisea, porque creo que tenemos opiniones muy, muy, muy similares y no vamos a ser muy objetivas porque otro de nuestros profesores, que fue nuestro profesor de latín durante 2 años enteros, como que nos influenció demasiado para querer. Sí, hizo que nos enamoráramos de la Odisea. Sí, entonces, no, mejor hay que ser imparciales y leer la Ilíada y ver qué procede al respecto. Sí. ¿Y cuál otro? Pues creo que eran todos, ¿no? Sí, ya el último capítulo quedamos que, pues, intentar ver qué podríamos considerar nuevos clásicos. Ahora, hay que imponernos un año. ¿Desde qué año te suena a ti que debería de ser nuevos? Porque, por ejemplo, Borges ya es un clásico. Es que ya son clásicos. García Márquez ya es un clásico. ¿Cuándo nació Borges? No tengo idea. Ni yo. Nomás que sé que ya se murió. Pues creo que de su rodada, creo que lo único que queda vivo es Vargas Llosa. Sí, oye. Márquez está muerto, Cortázar está muerto. Poniatowska, ¿no? Poniatowska, tienes razón. Te iba a decir, Amparo Dávila acaba de morir este año. Sí, qué triste. Eso es muy triste porque yo planeaba hacer mi tesis respecto a la cuentística fantástica y planeaba por todos los medios buscar la manera de ir a hablar con ella sobre literatura fantástica. Y se tuvo que morir en el semestre en el que planeaba empezar tesis. Todavía nos queda Chomsky, tenemos esperanza. Tiene 93 años y el coronavirus no ayuda. A ver. Maldito sea. En fin. Bueno,
Creo que Gabriel García Márquez podría entrar en esta temporada. Sí, y el coronel no tiene quien escriba. Sí, sobre todo porque he mirado que a muchos jóvenes les llaman la atención los libros de Márquez. Bueno, ya discutiremos respecto a eso en su debido momento porque no me quiero adelantar. Lo siento. Sí, pues es que si nos ponemos a platicar aquí, acabalamos 2 horas. Te pones a platicar de libros y no, nunca acabas. Nunca acabamos. ¿Te parece bien hablar de Pedro Páramo? Claro que sí. Lo siento por ser tan subjetiva, pero sí. Nótese el orgasmo literario. Claro que sí. Voy a empezar a hablar como Cortázar, inventarme palabras. Upsis. Esperemos que el Minion no esté cerca porque se va a sentir celoso del muerto. Yo amo Pedro Páramo. ¿No? Definitivamente ya se sintió celoso de Juan Rulfo. Ya, lo siento mucho. Pero pues, en fin. Bueno, sí. ¿Algo más que quieras decir ya para cerrar esta hora de podcast? Bueno, casi hora. No, pues creo que sí logramos todo lo que queríamos decir. Sí, ¿verdad? Entonces. No nos fue tan mal para hacer el primer programa. Ya sé. Ya después nos iremos soltando un poco más y siendo más realistas de lo que somos. Uy, raro. Es complicado. ¿Nosotros soltarnos? No, nunca. No, yo ahorita estoy un poquito así como que... Principalmente con miedito. Sí, principalmente porque ustedes no nos conocen, pero somos muy groseras. Nos referimos a que decimos muchas groserías. Entonces, en el podcast estamos intentando controlarnos un poco para no soltar demasiadas. Sí, exactamente. Pero pues bueno, supongo que no queda nada más por decir, excepto agradecer si llegaron hasta este punto de la hora de estar hablando nosotras como unas locas. Y gracias por quedarse. Sí, y pues nos escuchamos la siguiente semana, en la misma hora, en el mismo canal. Con Orgullo y Prejuicio quedamos. Orgullo y Prejuicio. Muy bien. A ver qué tal nos parece. A mí me interesa tu opinión, porque yo ya he leído Orgullo y Prejuicio, pero tú no. Ya lo estoy empezando a leer y ya tengo algunas opiniones. Oh, rayos. Pues sí. Muy bien. Ya eso se verá el siguiente capítulo. El siguiente capítulo, muy bien. Bueno, pues yo fui Lucy, ella fue Fer. Yo fui Fer. Y nos vemos la siguiente. Y nosotros fuimos Lucy. Lucy y Fer, obviamente. Y como ya vieron, pues queremos ver el mundo de la literatura, aunque sea un poquito arder.